Retomando la clase que no pudimos dar el martes pasado, hoy vamos a continuar con los métodos de aproximación de funciones e interpolaciones, en este caso de interpolaciones de funciones segmentarias o también llamados splines, que básicamente es una forma distinta de utilizar polinomios, en nuestro caso en cúbicos, para poder aproximar las funciones que son las funciones que no conocemos y la tratamos de interpretar a partir de los puntos que nosotros tenemos. Si uno quisiera tener en un caso concreto unos puntos, digamos, de medida, podrían ser esos puntos que vemos en pantalla, esos 4 puntos, y uno quisiera hacer a priori una primera aproximación, una aproximación lineal, básicamente lo estaría uniendo con rectas, y bueno, podría ser una aproximación dependiendo, por supuesto, de la separación entre los puntos, de los saltos que hay entre un punto y su punto adyacente. Podríamos tener una aproximación determinada de los valores de la función. Pero como bien se ve, digamos, en los puntos se ven situaciones angulosas, ¿no? Digamos, hay unos cambios de pendiente abruptos. Si esto nosotros lo usáramos derivadas, tendríamos escalones, y si deriváramos otra vez más, tendríamos delta de Dirac. Entonces podríamos hacer una nueva aproximación, pero que en vez de tener estos saltos, estas uniones por rectas, aprovechar y poder tener en la zona de los puntos que las uniones sean suaves. O sea, que en vez de tener una función segmentaria así angulosa, que sea suave. Entonces recurriríamos a una función cuadrática. En ese caso podríamos tener esto. Fíjense que el primer segmento sigue siendo una recta, pero ya a partir de ahí trato de que las derivadas en los puntos para una función y para la otra sean iguales. En el caso ahora, si nosotros queremos que esa función interpolante, más allá que sea segmentaria, que esté a trozos, ¿no? Y queremos que sea derivable, o sea, que tenga derivadas sucesivas y sean todas continuas, porque tengamos en cuenta que la función anterior, esta es una función continua, pero su derivada no lo es. O sea, voy a tener escalones. Ahora, si yo derivo esta función segmentaria cuadrática, vamos a tener que su derivada primera es continua y nos permite tener suavidad, digamos, en las intersecciones en los puntos. Pero si yo vuelvo a derivar esa función, esa derivada, voy a volver a tener la situación de los escalones. Entonces, si volvemos a hacer una nueva interpolación de orden cúbico, observen que sigue siendo suave y hay una gran diferencia de saltos respecto al caso anterior. Y tenemos que tanto la derivada primera y la derivada segunda son continuas. Entonces, de alguna manera, la interpolación segmentaria cúbica o los splines cúbicos, de alguna manera dan cierta garantía respecto a la derivabilidad, al concepto de una función derivable, respecto a la función interpolante
con respecto a los puntos que esta aproxima. Si comparáramos los tres casos, vamos a observar que tenemos las funciones angulosas que habíamos visto con interpolaciones lineales, la función cuadrática en azul y la función cúbica en negro. Fíjense que no solo que tanto la cúbica como la cuadrática son suaves, sino también es como que hay una especie de hay un crecimiento tanto en digamos, uno tomando en cuenta los valores de arriba, vemos que el pico de la parábola o el máximo de la parábola está bastante separado respecto a el punto. Lo mismo el caso del mínimo, está bastante separado el punto. Y con respecto a la cúbica, eso no pasaría, o no sería tan pronunciado como en el caso de cuadrática. Esto a modo ilustrativo, digamos, de cuál es la diferencia, cómo se representa los distintos casos de interpolación segmentaria. Ahora, si uno dijera, bueno, pero tengo 4 puntos, puedo usar tranquilamente una aproximación de Lagrange o polinomio de Newton, como vimos en la clase pasada. Y si yo quisiera comparar el caso de la función segmentaria que para este caso con la de Newton, veríamos, fíjense, una diferencia considerable entre las dos aproximaciones. Y ambas son cúbicas, nada más que una son cúbicas segmentarias y la otra es una función directamente polinómica. Entonces vamos ahora sí ir de lleno a nuestro ejemplo. Vamos primero a ver a repasar básicamente, pues esto ya lo vieron en teoría, repasar cuáles son las condiciones que debe cumplir un spline cúbico. O sea, estas condiciones, vamos a decirlo primero, estas condiciones también son válidas para los casos de interpolación segmentaria cuadrática. Sencillamente que en este caso vamos a tener en cuenta análisis en derivadas segundas, que bueno, para el caso cuadrático no van a ser necesarios. Igualmente ahora lo vamos a ver en detalle. Bueno, básicamente las condiciones son que el Sx, que va a ser la función interpolante, lo vamos a denotar primero como un S sub j, que serían los j serían los segmentos a la cual vamos a usar para generar los segmentos de la función cúbica, y van a pertenecer al intervalo, acá está representado como j y j más 1 en x, que van a corresponder a los puntos, a la secuencia, al par de puntos que van a estar contenidos en nuestra tabla a interpolar. Y fíjense que toma en cuenta, si yo tengo 10 puntos, voy a necesitar n-1 polinomios. O sea que voy a tener, si tengo 4 puntos, como era el caso que habíamos visto así gráfico, voy a necesitar 3 funciones cúbicas, 3 segmentos cúbicos para realizar la interpolación. La segunda condición es que los puntos de esta Sx, digamos, en los valores que quiero que voy a interpolar, tienen que ser idénticamente iguales a la función, a los puntos que tengo. Digamos, yo cuando evalúo cuánto vale la función en mi punto interpolar, tiene que ser el mismo que el del polinomio interpolante. Después, bueno, acá ya tengo condiciones propias de los polinomios segmentarios. Tienen que ser continuos. O sea, yo digo que en el punto de xj más 1 tiene que ser, la función tiene que valer lo mismo para el segmento anterior con respecto a el segmento siguiente.
Bien, esta es de alguna manera la condición de continuidad. Vale lo mismo para la derivada primera. O sea, la derivada primera del, supongamos que estamos en el punto x1, la derivada primera en x1 para el segmento S0, o sea, el primer segmento, tiene que ser igual a la derivada primera del segmento S1. Digamos que tiene que ser el polinomio derivado habiéndole hecho una primera derivación, tiene que ser continua. Igualmente para la derivada segunda. De alguna manera, el hecho de garantizar la derivada segunda continua, estoy de alguna manera haciendo un análisis también de la concavidad de la función interpolante. Y después aparecen dos condiciones que están asociadas a lo que pasa en el borde. Digamos, yo ya con estas 5 condiciones, yo ya voy a poder generar gran parte de obtener gran parte de las características de mi polinomio. Pero me va a faltar información respecto a las condiciones de contorno, como son en los bordes el comportamiento del polinomio segmentario. En ese caso tenemos dos condiciones. La condición natural que se define como que la derivada segunda en los bordes va a ser 0. Esto que significa que no va a haber un cambio de concavidad. O sea que podríamos decir que ese punto va a ser un punto de inflexión en nuestro polinomio interpolante. O bien la condición sujeta, que es que tenemos información adicional con respecto a su derivada primera. O sea que si tenemos el valor de la derivada en el borde, puede usar tranquilamente aplicar una condición sujeta. Muy similar al caso que por ahí uno ve en física 1 de que si tengo la velocidad inicial y la velocidad final, puedo llegar a hacer una analogía respecto a esta condición de contorno. Bueno, ahora sí, vamos derecho al ejemplo. Vamos a tener esos puntos, son 6 puntos que están representados en ese gráfico, y vamos a hacer una interpolación cúbica, sí. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a aplicar las primeras condiciones. Básicamente, con la condición de continuidad, primero voy a definir, habíamos dicho que teníamos 6 puntos, de los cuales voy a tener un polinomio interpolante acá, otro aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí. Bien, o sea que voy a tener 5 polinomios interpolantes. Bien. Entonces voy a definir mi polinomio interpolante entre los puntos, en este caso 1 y 1,2, como esta función cúbica. O sea, la función cúbica que va a pasar por menos 1, o sea, por x menos 1, o sea que va a contemplar este punto, y lo voy a evaluar en ese punto. Entonces, en el primer punto, voy a decir cuando mi polinomio valga 1, o sea, estos términos se hacen 0, mi función tiene que valer exactamente lo que vale el punto x igual a 1, cuánto vale y. Entonces ya ahí determino mi primer coeficiente. Ahora vamos a pasar a el punto siguiente. Vamos a trabajar sobre el x1. En x1 vamos a tener que garantizar que la función interpolante que tenemos a la izquierda
y la función interpolante que tenemos a la derecha sea continua, o sea que en este punto tienen que ser iguales. Bien, entonces, vamos a hacer el mismo análisis que hicimos para el caso del punto 1, vamos a hacerlo para el punto 1,2, para el primer polinomio, para el primer segmento. Evaluamos nuestro polinomio general en x2 y vamos a ir generando estas aproximaciones. O sea, restamos 1,2 en 1 y vamos elevando el grado en función del polinomio y vamos obteniendo coeficientes que van a estar multiplicando estos parámetros que corresponden a los polinomios que queremos encontrar. Ya fíjense que nuestro A0 ya lo conseguimos en nuestro caso anterior, así que ya lo incluimos dentro de parte del resultado de nuestros parámetros a encontrar. Y acá vamos a generar una ecuación que va a estar asociada a como incógnita los parámetros del polinomio que queremos encontrar. Si voy al punto siguiente, vamos a seguir trabajando en el mismo punto, estamos trabajando con 1,2, pero vamos a trabajar en el segmento siguiente, en el segmento S1. En ese segmento cúbico, por supuesto, tenemos un nuevo polinomio en el cual cambia el xi. Bien, entonces vamos a evaluar en x en 1,2. Vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho para el S0, sería la función anterior, y en el punto x igual a 1. Y vamos a encontrar el siguiente punto, que va a ser A1 igual a 4,25. Hasta ahí me van siguiendo, cualquier cosa me interrumpen, chicos. Luego pasamos al siguiente punto. Tenemos nuestro nuevo polinomio genérico ya evaluado en 1,4. Como estamos en el primer polinomio, vamos a seguir usando el polinomio S1 que tenemos aquí. Evaluamos y vamos obteniendo los coeficientes tanto para B1, C1 y D1. El caso de A1 lo habíamos determinado en la resolución anterior y ya lo incluimos en nuestra nueva ecuación. Volvemos a repetir para el caso de C2. S2 vuelve a ser un nuevo polinomio, pero ahora ya centrado en 1,4, en el punto siguiente. Y en este punto, cuando lo evaluamos, por supuesto, estos términos se hacen 0 y puedo determinar en este caso el A2. Como tengo que garantizar mi continuidad, para este mismo polinomio, para este mismo, bien, y con esto ya puedo, empezar a garantizar la continuidad. Me perdí un poco con las cuentas. Vamos a hacer lo mismo para el caso de C2, para el punto siguiente. Volvemos a tener el polinomio cúbico, lo vamos a evaluar en el punto siguiente. Vamos a volver a obtener los coeficientes. Estas eran las cuentas que teníamos acá arriba. Y volvemos a encontrar nuestra nueva función. El A2 lo habíamos calculado, en este caso, aquí. Y lo vamos a usar para despejar y volver a tener nuestra tercera ecuación que sería esta. Para el S3, igual que el caso anterior, se va repitiendo punto a punto todo este desarrollo. Volvemos a tener nuestro nuevo polinomio centrado en 1,6 y estimamos ya
evaluándolo en 1,6, por supuesto se hacen 0 y ya voy a poder tener mi A3, que sería 5,95. Si volvemos a la tabla, fíjense que A3 5,95 corresponde al X, a X igual a 1,6. Bueno, estábamos aquí. Tenemos nuestro, evaluamos la continuidad, seguimos con nuestro punto, con nuestro polinomio en el punto siguiente, en el punto 1,8. Vamos a generar nuestra nueva ecuación y lo vamos a comparar con el mismo punto del otro lado para el S4. Y vamos encontrando, vamos a plantear ecuaciones que van a estar restringidas a los parámetros dados por la continuidad. Con esto voy a tener 4 ecuaciones con varias incógnitas. Fíjense que por ecuación tenemos 3 incógnitas, o sea que tenemos 5 ecuaciones con 15 incógnitas casi. Entonces lo que vamos a seguir realizando es el mismo análisis que hicimos para la continuidad, para las funciones, es hacer lo mismo para las derivadas. O sea que vamos a derivar nuestra forma genérica de polinomio cúbico. Vamos a derivarlo, o sea que en el caso de S0, el término que estaba de orden 1, el término constante desaparece, el término que estaba multiplicado, el término en primer grado queda como término constante. El exponente que estaba en al cuadrado baja, multiplica C2, el término C, esto queda en primer grado. Bueno, sabemos todos muy bien respecto a cómo es el comportamiento de la función derivada. Si quiero evaluar el S0, que es nuestro primer segmento, en X1, hasta el momento no tengo información, o sea que lo dejo así como está. Pasamos al punto siguiente, que serían ya los puntos que no están en el borde. El punto X1 y el punto X igual a 1 y el punto X igual a 2 son los dos puntos que están en el borde, así que lo vamos a trabajar en su momento adecuado. Mientras tanto, en los puntos interiores sí vamos a hacer el análisis de continuidad. En este caso estamos haciendo el análisis de continuidad para la derivada primera. Teníamos el polinomio, la primera derivada del primer segmento, lo vamos a evaluar en 1,2. Voy a hacer el mismo análisis anterior y lo igualo. Fíjense que aquí tenemos nuestro primer polinomio S0 en 1,2. O sea que acá voy a tener los coeficientes que corresponden a ese polinomio. Por otro lado, tengo el S1, que va a ser lo mismo que en el caso anterior, que en el caso de arriba, pero ya centrado en el punto siguiente. Lo evalúo en 1,2 y lo que voy a hacer es, como ya tengo este punto y tienen que ser continuos, los igualo. En esa igualación voy a tener, como esto es 0 y esto es 0, voy a tener que B1 va a ser igual a B0 más el coeficiente por C0 más el coeficiente por D0. Y acá voy a tener una nueva ecuación. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Haciendo lo mismo que antes, pero ya el punto siguiente. Tenemos la derivada primera en 1,4. Evaluamos esta función genérica de derivada primera en 1,4. Voy a tener para este caso B2. Ahora voy al segmento anterior, al segundo segmento, el S1. Voy a hacer el mismo análisis para 1,4 y me va a quedar que los coeficientes que obtengo para mi segmento S1 derivada
va a ser igual a mi valor en B2 que había obtenido aquí arriba. Igualmente que en el caso de S1 y S2 voy a tener lo mismo para S2 y S3. Calculo S3, genero mi polinomio en derivado, los puntos estos se anulan, se hacen 0, voy a obtener que en 1,6 la derivada primera de S3 en 1,6 va a ser igual a B3. Este B3 tiene que ser igual a la derivada primera en el mismo punto, en 1,6, pero del polinomio del segmento anterior. Entonces voy a tener mis nuevos coeficientes para el segmento anterior y van a estar igualados al B3 que habíamos calculado anteriormente. Lo mismo para S4. Vamos a calcular en S4 también todo el polinomio ya centrado en el punto siguiente. Cancelamos los términos nulos y y repetimos lo mismo para S3, donde es el segmento anterior pero es en el mismo punto, para poder garantizar la continuidad. Y voy a terminar resultando que mi ecuación, que corresponde a la derivada primera en S3 en el punto 1,8, tiene que ser igual al B4, que es la derivada primera en S4 en el punto 1,8. Bueno, todo este criterio que estuvimos haciendo para la derivada primera, vamos a repetirla para la derivada segunda. Y para ya no aburrirlos, es la última verificación de continuidad que hacemos. Vamos a tener la derivada segunda de, bueno, acá tenemos una forma general de este punto, teniendo en cuenta que el punto no va a ser 1,8, sino va a ser 1,2. Derivamos, este término desaparece y esto se hace 1 y este término, el cuadrado baja, multiplica el 3 que teníamos anteriormente y nos va a quedar la derivada segunda de un polinomio cúbico de esta manera, centrado en el punto correspondiente, en 1,2 en este caso. Bueno, evalúo en el punto, por supuesto el primer término desaparece y hago lo mismo para la otra parte de la función. Recién calculamos esta parte, digamos el S1 en X1, la derivada segunda. Vamos a hacer lo mismo en la derivada segunda en X1 de S0. Y vamos a tener una nueva ecuación que va a estar vinculando los dos segmentos. Bueno, de igual modo para S1 y S2, lo mismo para S3, S2 y S3, lo mismo para S3 y S4. Fíjense que incluso los coeficientes son exactamente los mismos, como se vincula para un caso y para el otro, van desplazándose los puntos. Bueno, estábamos aquí, pasamos a los bordes. Ya tenemos, digamos, hicimos el análisis de continuidad en la función sin derivar, en la función derivada primera y en la función de derivada segunda. Incluso en el caso de las derivadas, en la función sin derivar, también verificamos la segunda condición que habíamos visto, que los polinomios son exactamente iguales a los puntos que tenemos como dato. Cuando vamos a hacer la aplicación del contorno para el caso que definimos al principio, que tenemos una condición natural. Entonces lo que vamos a hacer es que la derivada segunda sea 0 en ese borde. ¿Se acuerdan que cuando teníamos la derivada primera en X1, yo les había puesto que no tenía información? Bueno, estaba asociado un poco a esto. En el caso de la condición natural vamos a seguir
no teniendo información de ese punto en su derivada primera, pero sí en su derivada segunda. Entonces, para el primer punto es sencillo. Decimos que la derivada segunda en 1 va a valer 0. Entonces, este término desaparece y fuerza a que el C0 sea nulo. Lo mismo vamos a hacer para el punto x5, que sería el último punto de la tabla. Vamos a hacer exactamente el mismo análisis, pero a diferencia del caso anterior, sí nos va a dar una ecuación. ¿Hasta ahí vamos? Entonces tenemos un montón de ecuaciones con unas cuantas incógnitas, y aquí vamos a encontrar, vamos a aportar información sobre una ecuación más y una incógnita más. Bien, ahora, si tuviéramos el otro caso de la condición sujeta, bueno, yo acá hice una sugerencia de derivadas en los bordes, y esta derivada en los bordes uso el mismo criterio para la derivada primera y calcularlos. O sea que la derivada primera en 1 va a ser mi función derivada en x1, y le evalúo, o sea que estos términos se van a hacer nulos, y el b0 va a tomar un valor correspondiente al punto de la derivada. Y en el otro caso, en el otro extremo, vamos a tener esta derivada, la derivada primera en 1,8, y la voy a evaluar en el punto correspondiente que tengo como dato. Y en este caso, bueno, voy a tener una ecuación para aportar. En síntesis, voy a tener unas cuantas ecuaciones con unas cuantas incógnitas. Fíjense, dato curioso es que, fíjense que los coeficientes que multiplican los polinomios son los mismos. Van a ir variando para el caso de las derivadas. Esta es la parte de las funciones sin derivar, y estos son los términos de diferencia entre los valores de los puntos y los coeficientes a sub i. Después, para el caso de las derivadas, tenemos los coeficientes que corresponden a la derivada primera para el primer segmento y el segundo segmento, o sea, el S0 y el S1, y van a ser nulos porque quiero que sea continua. O sea, quiero que la derivada sea igual entre un punto y el otro. Algo así ocurre para la derivada segunda. Tenemos aquí lo que corresponde a la derivada segunda. Entonces vamos a hacer el mismo caso que para la derivada primera. Ahora bien, las dos últimas ecuaciones, esto corresponde a la condición natural. Fíjate que era que teníamos nuestro c igual a 0, y que correspondía a la derivada segunda en el primer punto, y esto era la derivada segunda en el último punto, sería en el x5, si mal no recuerdo, o x6. Bueno, cuando x igual a 2. Si tuviésemos una condición sujeta, fíjense que no cambia el resto de las ecuaciones, son exactamente iguales. Cambian las últimas dos ecuaciones de abajo, 1,4, el B4, C4 y D4, que están evaluadas, que son la derivada primera evaluada en el último punto, y la derivada primera en el primer punto. Bueno, por una cuestión de simplicidad y para no repetir y no ser repetitivo, acá se armó el sistema de ecuaciones para la condición sujeta. No, miento, estoy para la condición natural, para cuando tenemos la derivada segunda igual a 0 en los bordes. Tenemos los coeficientes que corresponden a la derivada primera, a la función sin derivar. Fíjense que acá tendríamos tendríamos B0. C0 no está porque acuérdense que habíamos con el tema de la derivada segunda se hacía 0, así que
esa incógnita deja de serlo, así que la excluí, digamos, de nuestro sistema de ecuaciones. Tenemos lo que corresponde a D0, tendríamos B1, C1, D1, B2, C2, D2, B3, C3, D3, B4, C4, D4, para la parte sin derivar. Después aquí, ya en este renglón, empiezan lo mismo, pero para lo que es la derivada primera. Se me escapó. Y lo que corresponde a la derivada segunda. Y por último, en la última columna, tenemos lo que corresponde a la condición de contorno. Bien. Como términos, como incógnitas, tenemos los parámetros de esta función. O sea, los parámetros que les acabo de nombrar. Y los términos independientes que corresponden a este sistema de ecuaciones. Fíjense que tenemos lo que habíamos visto en el listado de ecuaciones anteriores. Aquí tenemos los coeficientes que son las diferencias entre los puntos y los coeficientes a sub i al principio, y el resto es todo cero. Ahora, si uno quisiera, volviendo por ahí un tema anterior que era la parte del sistema de ecuaciones, uno esto lo puede reordenar haciendo un pivoteo para que queden digamos todos centrados los coeficientes en torno a la diagonal. Entonces permite que ya gran parte, más allá que la matriz, fíjense que tiene una gran cantidad de ceros, permite usar otro tipo de estrategias de resolución de sistemas de ecuaciones que permitan acomodarlas. O bien cuando uno directamente, si esto ya lo hace de antemano, ya podría ir armando sin necesidad de hacer un pivoteo. Una vez de tener armado todo esto, cuando va generando esta tabla de sistema de ecuaciones, ya la puede ir pensando en que los coeficientes estén en torno a la diagonal. Bueno, si resolvemos, vamos a obtener lo siguiente. Recuerden que teníamos en una forma general el S sub 0, que tiene esta forma general de ecuación cúbica en este intervalo entre 1 y 1,2. S1, el mismo esquema de función cúbica centrado en el punto siguiente entre 1,2 y 1,4. El S2 entre 1,4 y 1,6, el S3 entre 1,6 y 1,8 y el S4 entre 1,8 y 2. Resultado va a ser nuestra primera ecuación, nuestro primer segmento cúbico en el primer intervalo de puntos, el S1, el S2, el S3 y el S4. Y si quisiera evaluar cómo son las funciones cúbicas para cada punto, obtenemos esta aproximación de los puntos que les había mostrado en un principio y nuestra función interpolante en negro. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que quieran realizar y lo vamos viendo. Aparentemente no. ¿Está todo claro, chicos? Si quieren que repitamos algo, lo vemos. De todas formas, uno por ahí... ¿Preguntan algo? Sí, ahí ahora le contesto. Algo quizás que tiene, digamos, en contra de este método es que son muchas ecuaciones y muchas incógnitas, ¿no? Y bueno, y para resolverlo a mano, olvídense de resolverlo a mano. Esto tienen que armarlo directamente en un sistema de cálculo numérico. O sea, en nuestro caso SILAB. Que yo para calcular esa gran matriz la cargué en SILAB y lo resolví directamente ahí.
Incluso, bueno, también lo he graficado ahí, ¿no? Pero después sí hay, nosotros no lo vamos a dar nosotros como clase de práctica, pero sí en el libro, hay está el algoritmo de cómo hacerlo esto directamente. Incluso hay otras herramientas, no recuerdo si lo tiene como, por ahí Pablo corregime, si Silab tiene alguna función explícita, digamos, para hacerlo, pero yo recuerdo, por ejemplo, MATLAB, que es un programa similar, pago, por supuesto. Cuando uno tiene una representación de puntos, tiene un data fit, que sería una aproximación de funciones de datos. Perdón, hay un micrófono encendido que está haciendo ruido. Y te permite ir jugando con qué tipo de a partir de una nube de puntos. Acá tenemos solamente 6 puntos, pero esto es una nube de puntos, hacer distintos tipos de aproximaciones desde polinomios creo que permite hasta orden 10, splines, interpolaciones, regresiones, como vamos a ver ahora con Pablo, y otro tipo de aproximaciones que la verdad que son bastante interesantes. Pero bueno, volviendo a lo que es estrictamente splines, la contra que tiene para mí como método de aproximación son la cantidad de cuentas que hay que hacer, pero a ver, esto es para implementarlo en un sistema que lo hago en forma automática, así que como herramienta es realmente excelente. También permite, por ahí, no sé si estuvieron hojeando el libro, tiene opciones para hacer seguimientos de figuras. Creo que tiene un Snoopy, el personaje de historietas, y que está acostado y quiere hacer seguimiento de la curva de su contorno con splines. Bueno, con splines es posible. Si lo quisiéramos hacer con polinomio de Newton o de Lagrange, no. Y uno dijera, bueno, ¿para qué me sirve a mí hacerle el contorno a Snoopy? Bueno, por ahí un caso concreto, nosotros tuvimos que hacer un relevamiento de un borde de un perfil alar, o sea, de un ala, un corte transversal de un ala, tiene una geometría particular, y una vez que tenés la fotografía de precisión, bueno, tenés puntos, la entras a medir, tenés puntos, pero vos necesitas una función que te haga todo el dominio. Y una forma de representar esa función de los puntos que uno no tiene, y como tiene un comportamiento suave, tiene puntos angulosos, que son los bordes y las fugas, y los extremos del ala, del perfil del ala. Bueno, requiere que se usen este tipo de herramientas, por ejemplo, para hacer ese tipo de aproximaciones. O sea, cada caso, para cada aplicación se utiliza preferentemente un caso, ya sea para aproximar o interpolar interpolación de datos. A ver, voy a leer lo que había preguntado y que Pablo respondió. Dice Juliana, ¿los puntos no necesariamente tienen que estar equidistantes? No, la verdad que no. Los puntos pueden estar dispersos. El método se encarga de hacer un cubo que cumpla las condiciones que habíamos visto, que en el punto sea derivable y diferenciable, o sea, que sea continuas en las derivadas de orden 1, orden 2 y derivada de orden 1 y de orden 2 en todos los puntos, y que le da esa característica de suavidad a la función general. Lucas pregunta, en este caso cambia mucho el error si el sistema se resuelve iterativamente o de manera directa, y va a depender eso va a depender del grado de precisión que quieras. Como acá son pocos puntos, tranquilamente podés hacer un método directo. El tema cuando vos tenés una infinidad de puntos, y como vos la matriz la podés armarla de forma que te queden
muchos ceros, o sea, que toda la información esté concentrada sobre la diagonal, y por ahí sí te conviene hacer un método iterativo. Lo que pasa es que vas a tener que hacer una cantidad de iteraciones, cosa de que los valores de los coeficientes no tengas mucha variación respecto a una iteración respecto a la otra. Eso lo vas a definir vos en función de cómo quieras la precisión de tu interpolación. O sea, acá no se ve un criterio de tipo de error para este caso, sino el error ya pasa a ser un requisito del usuario. Yo tengo estos puntos y quiero una interpolación de un error determinado. Y se acabó. O sea, es condición, dato que le pone uno a su aproximación. Después la forma de cómo se resuelve queda criterio del usuario, en el sentido de que, bueno, si son pocos puntos uno lo puede hacer de una manera directa. Si son muchos puntos, y por ahí conviene hacerlo de una manera iterativa, porque por ahí la máquina se va a colgar. Pero bueno, en ese método iterativo va a tener que hacer un análisis del error importante para obtener una aproximación de ese polinomio que sea representativo de la información que quiera manejar. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, si no, bueno, pasamos al siguiente tema. Cristian iba a dar un ejercicio tipo parcial. Bueno, dale. Ahí dejo de compartir pantalla, Cris. Dale, porfis. Sí, y para resumir lo de recién del método directo o iterativo, la regla general es que cuando el sistema es grande y esparso, es decir, que tiene muchos ceros, por lo general usas el iterativo, ¿sí? O sea, para Lucas, la pregunta. O sea, resumiendo todo lo que dijo Mariano, la regla general es esa generalmente. Si el sistema es grande y tiene muchos ceros, usas iterativo. Podés fallar igual, ¿eh? No digo que sea una regla infalible. ¿Se ve la pantalla? Sí. Bien. Hola, hola. ¿Se cortó? Escucha, ¿eh? Perdón. A mí me parece que no se me escuchaba. Bien. Bueno, ahora vamos a retomar un ejemplo típico de parcial, en donde comúnmente vamos a tener la expresión del trazador cúbico. En este caso en particular va a estar definido entre dos intervalos, y podemos ver que tenemos ciertas incógnitas que desconocemos. Por ejemplo, en este caso en particular nos piden encontrar las variables que faltan definir del trazador cúbico definido entre 0,5 y 2. Bien, tenemos como dato la nube de puntos, y podemos ver que tenemos tres incógnitas: C0, D1 y D1. Bien, este trazador cúbico está dividido en dos subintervalos, de 0,5 a 1 y de 1 a 2. Bien, entonces, básicamente, exactamente, y siguiendo la línea que menciona Mariano, tenemos que plantear las condiciones para poder definir los parámetros que necesitamos. Bien, por ahí esto es un ejercicio más típico de parcial, como recién mencionó Pablo, en donde necesariamente vamos a tener que aplicar las condiciones que explicó Mariano para poder determinar las incógnitas para definir este sistema. Bien, si esta imagen la saqué del Google, exactamente como las planteó Mariano, son las condiciones que debería cumplir un trazador interpolante cúbico. Bien, que básicamente, como vimos hasta ahora, son ni más ni menos condiciones de continuidad, y que el interpolante debería tomar exactamente los mismos valores que toma la función data. Entonces, acto seguido, lo que vamos a hacer es analizar cada una de estas condiciones para poder determinar los parámetros que necesitamos y poder definir nuestro trazador cúbico en el intervalo propuesto. Bien, comencemos a verificar las condiciones.
Bien, la primera nos dice que si S es un polinomio cúbico, por cada subintervalo el trazador se va a definir de la siguiente manera. Bien, entonces, acto seguido lo que tenemos que hacer es ajustar que este trazador cúbico pase exactamente por el mismo punto en el que pasa los puntos datos. Entonces, tenemos que, para ese 0, tiene que pasar exactamente por f evaluado en x0. Bien, planteando esta condición, vemos que reemplazamos en el tramo que corresponde a x igual a 0,5 y reemplazando en la ecuación podemos determinar que estos términos se cancelan, ¿sí? Justamente porque la distancia entre ese punto es nula, ya que pasan exactamente por ese mismo punto, así que llegamos a la condición de que ese 0 evaluado en x igual a 0,5 tiene que ser igual a menos 0,375. Lo mismo para x1, evaluamos ese 0 evaluado en x1, teniendo en cuenta la nube de dato inicial, que es dato, llegamos a que ese 0 evaluado en x igual a 1 debería ser 0. Reemplazamos en la ecuación pertinente y vemos que esto, como dijimos, tiene que ser 0, ¿bien? Entonces llegamos a la expresión de una ecuación en la cual tenemos una incógnita. Básicamente lo que deberíamos hacer es despejar, ¿bien? Al despejar esta expresión vamos a notar de que nos arroja el primer valor, ¿sí? C0 va a ser igual a 0. Entonces de nuestro paquete original de incógnitas ya pudimos determinar la primera, ¿sí? Entonces básicamente necesitaríamos definir las otras dos. Ya la primera la conocemos y sabemos que va a valer 0. Analizamos para el último punto de la nube de datos. Perdón, en este caso analizamos para los dos extremos, ¿sí? Como en x igual a 1 es donde se particiona el dominio, voy a tener ese punto, va a estar definido tanto para la izquierda como para la derecha. Bien, entonces, al reemplazar en la otra expresión, que sería S1, bueno, acá me confundí, acá escribí S0 evaluado en 1 y es S1 evaluado en x igual a 1, dijimos que en este punto esta expresión debería ser 0, así que reemplazando llegamos a que esto va a ser 0. Bien. Hacemos lo mismo con x igual a 2, en este punto debería ser igual a 6, así que reemplazamos en la ecuación pertinente y llegamos a otra ecuación del sistema en donde depende de las dos incógnitas que deseamos determinar. Bien, los nodos en el intervalo, los nodos anteriores al valor de Sx deben coincidir de ambos lados, justamente lo que decíamos con las condiciones de continuidad, ¿sí? En este caso vamos a contar continuidad de la función de los trazadores cúbicos interpolantes para los puntos en donde tengo el quiebre de las funciones, ¿sí? O sea, la unión entre los dos subintervalos para este caso. Bien, entonces, en este caso en particular, evaluado en x igual a 1, vemos que ese 0 evaluado en x igual a 1 debería necesariamente ser igual a ese 1 evaluado en x igual a 1. Reemplazando en las ecuaciones pertinentes, vemos que eso se verifica y que me da 0 en ambos lados, verificando así la condición. Planteamos, como mencionó Mariana hace un rato en su ejemplo, que debemos también plantear la continuidad en la derivada primera en el punto en donde se unen los subintervalos. En este caso en particular, como tengo un solo punto quiebre, un solo unión de subintervalos, analizo en x igual a 1 nuevamente. Bien, entonces derivo la expresión
le evalúo en x igual 1 en ambos lados y obtengo que la derivada de ese 0 evaluada en x igual a 1 me queda esta expresión. Bien, con lo cual, resolviendo, llego a que este solamente va a depender de la incógnita C0, pero como nosotros anteriormente determinamos que C0 es conocido y es nulo, ese término se me anula, ¿bien? Con lo cual llegamos al valor específicamente menos 2,5. 2,5, perdón. Ahora, hacemos lo mismo para la función definida en el otro subintervalo. Analizamos la derivada primera de S1 evaluada en x igual a 1 y me queda la siguiente expresión. Como vemos, en este caso va a depender de los dos parámetros que todavía nos queda determinar. Estos dos términos se anulan, así que solamente va a depender de B1. Bien, es decir que la derivada va a ser igual a B1. Como tenemos la condición de que la derivada de S0 evaluada a 1 debería ser igual necesariamente a la derivada primera de S1 evaluada en x igual a 1, llegamos a determinar nuestra siguiente incógnita, que era B1. En este caso, B1 va a ser igual a 2,5. Entonces, conocemos C0, conocemos B1. Bien. Entonces, ahora reemplazando los valores obtenidos en la ecuación 1 y en la ecuación 3, la reemplazamos en nuestra única incógnita, que sería la 2, la ecuación 2, en la que, si volvemos un poco para atrás, la ecuación 2 estaba definida en el paso anterior, ¿bien? Esta expresión depende tanto de B1 como de D1. Entonces, si nosotros en esa expresión reemplazamos alguno de los valores, en este caso B1 que lo encontramos, vamos a poder determinar la otra incógnita, que va a ser justamente D1. ¿Bien? Entonces, reemplazamos los valores conocidos y encontrados en esa expresión. Con lo cual podemos determinar que D1 va a ser igual a menos 1,75. Entonces, básicamente ya encontré las tres incógnitas que deseaba encontrar. Lo correcto y lo que se debe hacer es continuar con el procedimiento de verificación, ¿sí? Porque puedo hacer de que se haya encontrado las incógnitas en este caso y me hayan quedado en condiciones que no se verifiquen, ¿bien? Entonces, por más que ya haya encontrado las incógnitas que yo necesitaba determinar, continúo con el proceso de evaluación. Bien, planteo lo mismo para la derivada segunda. Dijimos que como el punto quiebre de los subintervalos era en x igual a 1, planteo la continuidad de la derivada segunda en esos dos puntos, en ese punto para las dos funciones interpolantes. Bien, para S0, la derivada segunda evaluada en 1 nos da 10,5. La derivada segunda de S1 evaluada en 1 también me da 10,5. Entonces, podemos decir que esta condición se cumple. Bien. Finalmente, solamente nos debería analizar los extremos, ¿sí? Los nodos en los extremos. Bien. Para ver si es frontera libre o natural. En este caso, analizo en el primer extremo, en x igual 5, la derivada segunda y veo que este valor se anula y ya me queda 0. Analizo la otra función en el último extremo, que sería en x igual 2, y llego a que también se anula, con lo cual, como la derivada segunda en el extremo inicial es igual a la derivada en el extremo final, y a su vez estos dos términos son 0, puedo asegurar de que se verifica la condición, obteniendo entonces que el trazador cúbico que yo estoy planteando es de frontera libre o bien dicho natural. Bien, entonces, con los valores obtenidos, replanteo mi nuevo trazador
queda con la siguiente expresión. ¿Sí? Bien. Ahora, si yo tomo la gráfica, voy a ver de que es una función justamente continua y definida en el intervalo que estaba propuesto. Bien. Vemos que esos puntos son los que teníamos como datos originalmente. A la izquierda tenemos ese 0, definido entre 0,5 y 1. Y hacia la derecha van a ver que tenemos a ese 1 definido entre 1 y 2. Bien, entonces a modo de acotar, si yo quisiera conocer, por ejemplo, algún valor dentro del intervalo en el que está definido ese 0, por ejemplo, conocer la imagen en 0,7, la voy a poder estimar solamente necesitando el trazador S0. Bien, por ejemplo, lo que mencionaba recién, quiero estimar el valor de la función en x igual 0,7, reemplazo solamente en el tramo en donde está definido ese punto. En este caso va a ser en el primer trazador y lo llamamos S0. Si reemplazo en esa expresión, voy a ver que el valor de la imagen va a ser menos 3,72, perdón, menos 0,372. De igual manera, si quiero conocer cuánto vale la imagen, por ejemplo, en 1,5 o 1,4, voy a trabajar con el siguiente operador, que sería segundo. Quiero conocer el valor de la función en 1,5, reemplazo directamente en S1, ya que en ese intervalo tengo definido el trazado cúbico S1, y determino de que S1 en 1,5 va a ser igual a 2,34375. Bien. ¿Hasta acá queda alguna duda, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado un poco claro? Ahí Y te están preguntando por el chat. Ah, perdón, no había mirado el chat. Sí, Malen, si no estoy duda. No importa escribirla si no puedo hablar. Sí. Pablo te voy a tener que sacar tu Sí, pantalla. pero si te hacen clic a vos, ven tu pantalla. Creo que podemos compartir los dos, ¿o no? Ah, no sé, pensé que solamente se podía hacer uno a la vez. Bueno, es el momento de averiguarlo. Compartila A y ver, fíjate si lo pueden ver. ahí está. No, ves que a mí se me salió. ¿Se te salió? Bueno, ahí lo saco. Sí. Vale. A ver, ahora. A ver, pero. Ahora sí. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí se ve. Bien. Igual yo también sigo viendo la tuya, Mariana. Pablo. Ah, pero yo le saqué la mía. Capaz que Ah, quedó mira. una imagen nomás. yo Puede veo ser. la de Pablo. Yo estoy viendo la tuya, Cris, Josh. Sí, no Poné sé por por qué ahí yo en veo la pantalla, la. fíjate si pones las opciones en el modo del hablante, cosa que cuando estás hablando vos te aparezca la tuya. ¿Y eso dónde lo vamos a hacer juntos? ¿Sí? O con Igual el para ahí cuadrito lo de saco abajo. si. ¿En dónde, Pablo? ¿Cómo? No, nada, ahí está. Bien. Bueno, si no queda ninguna otra duda más, ahí Malen quería más que nada ver el enunciado. Seguimos con el siguiente tema. Ahí dejé de compartir mi pantalla ahora, por si querés continuar. Bueno, ahí comparto. Sí.
Antes de seguir quería hacer un pequeño resumen. Es importante lo que dijo Cristian al final, porque después siempre lo preguntan, no se confunden. Cuando ustedes tienen que encontrar la aproximación en un punto, tienen que evaluar obviamente en el segmento definido en ese punto, ¿sí? No es la suma de los segmentos ni nada, es agarran únicamente ese segmento y lo evalúan en el punto, ¿sí? Y ahí tienen la aproximación de la función total. Acuérdense que la función está partida, es una función definida por partes. Si ustedes lo que tienen que aproximar es la derivada es continua en los splines cúbicos, así que pueden, por ejemplo, en un punto donde coinciden, pueden usar cualquiera de los dos, o sea, derivar y evaluar en cualquiera de los dos porque tienen que dar lo mismo, porque es una de las condiciones que plantear. Y lo otro es que también se pueden hacer, si bien no se usan mucho, no son muy usuales, con funciones cuadráticas como mostró Mariano al principio, que eso no lo explicamos, porque no es muy usual, pero no me acuerdo si en el práctico hay algún ejercicio, así que para que tengan en cuenta, en el cuadrático la única diferencia es que primero las condiciones finales, esas que son natural o sujeta en los extremos, sacan una, dejan una sola de un lado, ¿sí? Y después no se pide la continuidad de o sea, la suavidad de la derivada primera. La continuidad de la derivada primera, perdón. ¿Se entiende? Perdón, Pablo, déjame que te corrija. Sí, la continuidad en la derivada primera sí en cuadrática. La continuidad en la derivada segunda. La suavidad de la derivada primera no se pide. Claro, la suavidad de la derivada primera. Exactamente. Está bien, lo había dicho bien la primera vez. Bueno, esa es la única diferencia. O sea, sacan esas condiciones y aplican el método como están haciendo en les va a quedar un sistema más chico, porque en vez de tener 3 incógnitas por ecuación, ya que una de las incógnitas sale de la primera condición, van a tener dos incógnitas por ecuación, pero bueno, el resultado es mucho mejor con splines cúbicos, así que no se suele usar para nada el cuadrático. Bueno, ¿todos ven mi pantalla entonces? Sí, se ve. Bien. Ahora de lo que yo voy a hablar es de regresión. Regresión por mínimos cuadrados. Esto es algo que se usa un montón en ingeniería, ¿sí? Y suele haber ciertos errores con el concepto de en qué casos usarlo o no. A ver, esperen que escondo el chat. Bueno, ¿para qué usamos regresión? Nosotros tenemos una nube de puntos y se busca encontrar una curva que se ajuste a esa nube de puntos, ¿sí? A diferencia de interpolación, la curva no va a pasar necesariamente por los puntos, ¿sí? Sino que simplemente va a ajustarse según algún criterio lo mejor posible a esa nube, ¿sí? Esto también lo ven en estadística, pero con otro enfoque. Ahí, por ejemplo, los casos de uso. En estadística, generalmente la utilidad es observar la correlación entre variables. O sea, ustedes tienen, por ejemplo, no sé, la edad de una población en función de, no sé, la cantidad de capítulos de una serie que ven por día, ¿sí? Entonces ustedes ahí hacen una encuesta, le preguntan a mucha gente y grafican los puntos edad versus cantidad de capítulos de serie y se fijan si hay una correlación entre las dos cosas, es decir, si por ejemplo la gente joven ve más capítulos o no. No quiere decir que haya una causa, sino que hay una relación. Eso es la utilidad que generalmente se le da en estadística. En ingeniería lo usamos para otra cosa, si bien es exactamente el mismo método, que es conociendo un modelo físico. Por ejemplo, nosotros sabemos, conocemos la ley de Ohm, sabemos que V es igual a I por R, y podemos aplicar una corriente y medir un voltaje, pero no sabemos la resistencia, ¿sí? Entonces, conociendo ese modelo, nosotros tomamos muchas mediciones y hacemos un ajuste a ese modelo con una curva, ¿sí? Hacemos una regresión, nos da una recta y con esa recta podemos sacar la pendiente, que sería el parámetro que nos falta, que en este caso es la resistencia, ¿se entiende? Es el mismo método que tiene dos utilidades diferentes. A nosotros en ingeniería no nos interesa saber cuál es la correlación entre la corriente y el voltaje, porque ya la sabemos, está definido por una ley física, ¿sí? Pero sí nos interesa saber el parámetro desconocido que no podemos medir directamente, que es la resistencia. La resistencia se tiene que medir siempre o sea, de alguna forma, siempre no, pero generalmente de una forma indirecta. Bien, otra cuestión es que se utiliza este método cuando tenemos errores intrínsecos de medición. ¿Qué quiere decir eso? O los datos tienen incertidumbre.
Imagínense de nuevo el ejemplo que yo tenía de B por I igual, B igual a I por R. Si no saben de resistencia, porque no sé si vieron todavía eso en física, no importa. Imagínense una ecuación I igual a A más A por X. X e Y son valores medidos, ¿sí? O sea, yo puse un sensor, fui evaluando en determinados X y el sensor me devolvió unos valores de Y. Yo tengo valores medidos. Si esos valores fuesen exactos con error cero, yo tendría exactamente mi modelo físico, ¿sí? que gobierna ese problema. Entonces, directamente yo podría despejar, no necesitaría una regresión. O podría interpolar, total, todos los puntos tienen que ser exactos, ¿sí? El tema es que eso no pasa, todos nuestros instrumentos de medición tienen un cierto error, entonces los puntos pueden oscilar. Ahora lo vamos a ver en una gráfica. Además, también nos puede servir la regresión cuando tenemos más de un I por cada X. O sea, en interpolación nosotros no podemos tener para un X dos diferentes imágenes. ¿Se entiende? Sí o sí teníamos que tener, o sea, un X por un Y. En este nosotros podemos tener varias mediciones. Por ejemplo, medimos siempre en un valor de corriente y nos da diferentes voltajes, ¿sí? Por el mismo error de medición o otras incertidumbres. Bueno, podemos usar esos puntos igual. Eso no nos impide regresión. Bueno, acá por ejemplo, este es el ejemplo que yo les decía. Tenemos que determinar, nosotros sabemos que por ley de Ohm el voltaje tiene que ser igual a, ¿dónde dibujo? El voltaje tiene que ser igual a la corriente por la resistencia. A los que no lo saben, bueno, es una función lineal, así que no es mucho problema. La I, que sería la corriente, es como el X, y el B sería como la Y en una función, entonces es I igual a R por X. Y nosotros ponemos un voltímetro, o sea, ponemos una fuente de corriente, vamos generando todas estas corrientes, y con un voltímetro vamos midiendo el voltaje en la resistencia. Y tenemos esta nube de puntos, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si nosotros hacemos una interpolación acá? Nosotros graficamos esta nube de puntos, si nosotros hacemos una interpolación, a nosotros nos quedaría algo así. Probablemente, ¿sí? Que pasa por todos los puntos. Pero nosotros sabemos que nuestro modelo es lineal. O sea, el modelo físico es lineal, no tendría que tener todas estas variaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos con el método de regresión, buscar una recta que, según algún criterio, vamos a ver si puedo hacer una mejor recta, que según algún criterio se ajuste mejor a todos los puntos, sin necesariamente pasar por ellos, pero que el error entre todos ellos sea mínimo. ¿Qué criterio vamos a elegir para eso del error? Bueno, vamos a elegir el criterio de mínimos cuadrados, es decir, que la suma de los errores al cuadrado sea la mínima posible. Vamos a dibujar, por ejemplo, la recta, es así. ¿Cómo tenemos el error? Bueno, esto que tenemos acá, esta diferencia, ¿sí? Es el error entre nuestra estimación, que es la recta azul, y el puntito rojo, ¿sí? Que es el valor real. Entonces, hacemos eso para cada uno de los puntos, todos esos los elevamos al cuadrado y los sumamos, y eso nos va a dar un número de error cuadrático, ¿sí? Ese número va a ser siempre positivo porque todos los términos están elevados al cuadrado. Mientras más chico sea eso, quiere decir que la distancia de los puntos a la recta son cada vez más chicos. Y lo que hacemos es tratar de buscar una fórmula tal que ese error sea mínimo. ¿Me siguen hasta acá? Los detalles de la demostración ya los explicó Sofía, o los dio Sofía, eso tengo entendido. Así que no voy a entrar en eso. Sí, lo que se hace es, nosotros planteamos, por ejemplo, vamos a hacer regresión lineal, ¿sí? O sea, vamos a buscar una recta que pase por toda esa nube de puntos. Planteamos la ecuación de una recta. Sabemos que nuestro error cuadrático es la suma de la diferencia entre los puntos medidos, ¿sí? Y el polinomio que nosotros planteamos en cada punto. Esa resta elevada al cuadrado la sumamos y tenemos nuestro error cuadrático, ¿sí? Lo que queremos hacer es que ese error cuadrático sea mínimo. Entonces, ¿cómo se hace? Y bueno, se reemplaza este P por toda esta fórmula y se buscan los A0 y el A0 y el A1 que hagan mínima esta expresión de error. ¿Cómo buscamos un mínimo? Bueno, derivamos respecto de A0, igualamos a 0.
derivamos respecto de 1, igualamos a 1. Y ahí tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas que nos quedan, después de todo el desarrollo, de esta forma, ¿sí? Resolviendo este sistema de ecuaciones, obtenemos que esto es a 0 y esto es a 1, que aseguran el error cuadrático mínimo para nuestra regresión lineal, ¿sí? O sea que si nosotros tenemos una nube de puntos, elegimos a0 de esta forma y a1 de esta forma, este es a0 y este es a1, los elegimos de esa forma, sabemos que el error cuadrático de nuestra estimación comparado con cada uno de los puntos que medimos va a ser mínimo. No hay ningún otro posible a0 y a1 que nos den una mejor aproximación usando como criterio el error cuadrático. ¿Se entiende? Bien, eso es el resumen de la teoría. Ustedes pueden encontrar el desarrollo en el libro, el capítulo 8 o en los apuntes de Sofía. Entonces, ¿cómo hacemos? En un ejemplo numérico. Vuelvo a poner acá la tabla que había puesto al principio. ¿Sí? Fíjense de las ecuaciones. Vamos a volver atrás. Que ustedes van a necesitar. Bueno, esta sumatoria de x elevado a la 0 es directamente m, ¿sí? Porque la sumatoria de 1, la sumatoria de m es 1, da m. Pero nosotros vamos a necesitar la sumatoria de x y la sumatoria de x al cuadrado. Acá nos queda, como esto es x a la 0, nos queda más la sumatoria de y la sumatoria de x por y. Entonces yo, en mi tabla, bueno, y todos esos datos están también en esta fórmula. Yo generalmente no uso estas fórmulas porque son muy largas. Directamente planteo el sistema, total en Scilab es fácil de resolver. Entonces, lo que hago es agregar a la tabla estas variables, x al cuadrado y x por y, para, fíjense que x al cuadrado en este caso sería y cuadrado, para poder poner la sumatoria acá abajo y ya tener los valores que iban en la matriz directamente. Entonces tenemos, esto sería nuestro x, nuestro y, x cuadrado y x por y, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Tengo esto y estos son datos, son los valores medidos. Esta columna es simplemente la primera columna elevada al cuadrado y esta columna es la primera columna por la segunda columna. Y abajo tengo la sumatoria de cada uno de estos, que es lo que voy a necesitar dentro de la matriz. Entonces, fíjense que vamos a borrar todo esto. Bueno, las letras esas las voy a dejar. X, y, x cuadrado, x por y. Entonces, fíjense que en el primer término de la matriz teníamos m, ¿sí? M es la cantidad de puntos, n es el orden del polinomio de la regresión. Entonces, directamente nosotros sabemos que tenemos 5 puntos, acá ponemos un 5. ¿Sí? Acá ponemos un 5. Después, el siguiente era la sumatoria de x, entonces sumamos todos los x, nos da 15, ponemos el 15 acá. Este término también era 15, y por último sumamos x cuadrado, según la matriz que teníamos en la diapositiva anterior, y lo ponemos acá, ¿sí? Entonces, de esta forma armamos muy fácil la matriz, ¿sí? También podríamos haber, si no, reemplazado directamente en estas fórmulas, ¿sí? Reemplazábamos acá, por ejemplo, sabíamos que la sumatoria de x cuadrado era 55, bueno, la sumatoria de y ahora la vamos a ver, sumatoria de x y, vamos reemplazando los numeritos y ya directamente sacamos la 0 y la 1. Entonces, acá sabemos que tenemos sumatoria de y, pongo sumatoria de y, y acá tenemos sumatoria de x por y, ponemos este valor. O sea, usando únicamente los valores de la sumatoria, ya tenemos armado nuestro sistema, lo resolvemos y nos da a0 menos 0,11, a1 1,05, y este es el polinomio de regresión que mejor se ajusta a esa nube de puntos considerando como criterio el error cuadrático mínimo. ¿Se entiende? Es un método bastante sencillo. O sea, lo único que hay que hacer es aplicar, o sea, hacer las sumatorias de los valores, armar el sistema y resolver y obtener los coeficientes. Si ustedes en física 1 deben haber hecho regresiones, supongo, pero lo deben haber hecho con Excel, por ejemplo, que ponen la tabla y seleccionan los valores y hacen una regresión. No sé si lo han hecho, y si no lo han hecho lo van a hacer seguro en física 4 para determinar parámetros, justamente lo que estamos haciendo ahora. Entonces, bueno, esto que expliqué hasta ahora es cómo hacemos las regresiones comunes, ¿sí? Y ahora les voy a dar un detalle que va a ser útil para ingeniería, que por ahí los que hayan usado Excel también saben que es posible. Nosotros sabemos que nuestro modelo era B igual a R por I, pero acá nos está quedando
un término independiente, o sea, una ordenada al origen, que no teníamos, porque al origen debería ser 0. O sea, si mi corriente es 0, mi voltaje es 0. Entonces, ¿cómo hago yo para forzar que mi recta de regresión pase por 0? Prescindiendo de que el error cuadrático sea mínimo, ¿sí? No va a ser mínimo el error, pero ajusto a que pase por 0, porque yo sé que mi modelo físico para corriente 0 debe tener voltaje 0. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos ya A0 no va a ser más una incógnita, la fijamos en A0. Y toda la ecuación 1 la eliminamos, ¿sí? Entonces, hacemos directamente la ecuación 2. Nos va a quedar 15 por A0, que era 0, más 5. O sea, 15 por A0 es 0, más 55 por A1 igual a 56,1. Entonces, directamente A1 es 56,1 dividido 55 y nos da 1,02. Entonces, ahí ya podemos ajustar nuestra recta, que va a ser P, va a ser igual a 1,02 por I. Es decir, que nuestra resistencia sería de 1,02 kΩ. Y ahí podemos sacar el valor de nuestra resistencia, que se ajusta mejor a la nube de puntos, ¿sí? Si nosotros hubiésemos directamente despejado la resistencia, veríamos que para cada punto nos da una resistencia distinta y no sabríamos cuál tomar. Con la regresión tenemos un criterio para decir, bueno, esta resistencia que estoy poniendo en este circuito vale 1,2 kΩ. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, básicamente, la regresión, tenemos una nube de puntos y que encontramos los coeficientes que hacen que esa regresión tenga error cuadrático mínimo con los puntos medidos, ¿sí? Y ahora vamos a ver algunos parámetros para cuantificar esa regresión que hicimos, ¿sí? Bueno, este es el error cuadrático que estábamos considerando como criterio para minimizar y obtener los parámetros, ¿sí? Este sería el error cuadrático respecto de la media. No nos va a decir mucho a nosotros, por ahí lo usan más en estadística, pero sí lo podemos usar para calcular el coeficiente de determinación, que es R cuadrado, ¿sí? Este R cuadrado es un valor entre 0 y 1, que mientras más cercano a 1 quiere decir que hay más correlación entre los datos. También es algo que se usa más en estadística. Que haya más correlación entre datos quiere decir que si yo uso una regresión lineal y ese coeficiente es muy cercano a 1, quiere decir que los puntos están ordenados de una forma muy lineal, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer un grafiquito acá. A ver. Hacemos un gráfico. Tenemos una nube de puntos así, ¿sí? Y nos da una recta de este estilo. Bien. Ahora supónganse que yo tenía otra nube de puntos así y me da exactamente la misma recta. La diferencia va a ser que la de los puntos amarillos va a tener un coeficiente de regresión mayor a 1, porque los puntos están más alineados como una recta que los puntos rojos, que están más dispersos, ¿sí? Mientras más dispersos sean los puntos, vamos a tener un coeficiente de determinación menor, más cercano a 0. Mientras más cercanos a la recta, o sea, más alineados estén los puntos, vamos a tener un coeficiente de determinación más cercano a 1. ¿Por qué es esto? Fíjense, el error respecto de la media sería el error de todos los puntos respecto de la media de todas las mediciones, que pongámosles que es esa, ¿sí? Y el error respecto de la recta es la distancia entre los puntos y la recta, que estoy marcando ahí con líneas entre el punto y la recta, ¿sí? Todos esos son los errores. Siempre entonces el error respecto a la recta tiene que ser menor, porque elegimos la recta justamente de una forma que sea error cuadrático mínimo. Si este valor, el error respecto a nuestra recta de regresión es 0, nos queda ST dividido ST igual a 1. ¿Y qué quiere decir que el error respecto de la recta de regresión sea 0? Quiere decir que todos los puntos se ajustan perfectamente a esa recta. Es decir, que todas estas distancias que marqué acá rojas son 0. O sea, todos los puntos están sobre la recta, ¿sí? Entonces, ahí nos va a dar un valor 1. Por eso es que nos da 1 cuando más alineados están los puntos, ¿sí? Regresión
de grado n. Acá no voy a entrar en mucho detalle, pero lo que voy a decir es que si acuerdan la fórmula anterior, vamos a ver, la buscamos. Si acuerdan, si ven esta fórmula, ustedes pueden ver un patrón acá. Fíjense que en la primera fila tenemos x a la 0, x a la 1 y por x a la 0. Después tenemos x a la 1, x a la 2 y por x a la 1. Es como que por cada columna vamos sumando un índice a la x. ¿Ven? Acá tenía x a la 0, x a la 1, x a la 0. Y por cada fila también. Entonces acá tengo x a la 0, x a la 1, x a la 1, x a la 0, x a la 1, x a la 1, x a la 2. ¿Ven? Entonces yo esto lo puedo sistematizar. En realidad hay una demostración, ¿no? Pero bueno, nosotros lo vamos a generalizar de la siguiente forma, para un polinomio del grado que ustedes quieran. Lo único que hago es, fíjense, me paro en una fila, comienzo de 0 y voy hasta el grado del polinomio, n, ¿sí? Entonces es sumatoria de x a la 0, sumatoria de x a la 1, así hasta sumatoria de x a la n. Luego bajo y a esa misma fila que puse le sumo un índice. Entonces me queda sumatoria de x a la 1, sumatoria de x a la 2, sumatoria de x a la n. Bajo y le sumo un índice, y así sucesivamente. Acá me faltaron los 3 puntitos, hasta llegar a la ecuación n, donde voy a tener sumatoria de x a la n, sumatoria de x a la n más 1, hasta sumatoria de x a la 2n. Y lo mismo para este vector, partimos de sumatoria de y por x a la 0, esto era una y acá abajo, y bajando le vamos agregando un índice a cada uno de los x, ¿sí? Entonces ya para cualquier orden podemos generalizar esa matriz y la podemos codificar en Scilab de una forma bastante sencilla. Entonces vamos a agarrar la misma tabla y hacer un polinomio, una regresión polinómica de grado 2. ¿Bien? Entonces, yo ahora sé que para la regresión polinómica de grado 2, si n es 2, voy a necesitar hasta x a la cuarta, la sumatoria de x a la cuarta, y voy a necesitar hasta la sumatoria de x, y por x al cuadrado. Entonces agregué las columnas x cuadrado, x cubo, x cuarta, y agregué la columna y por x al cuadrado. Estas directamente se calculan, o sea, mis datos son estos dos, repito, estos son mis datos. Y yo directamente cada una de estas columnas lo hago haciendo, esta es el cuadrado de esta columna, esta es el cubo de la columna, y así sucesivamente voy calculando todos estos puntos que me faltan y hago las sumatorias. Y con las sumatorias ya puedo ir completando mi raíz, mi matriz. Esto sería en m, la cantidad de puntos, sí que son 5, sumatoria de x, sumatoria de x al cuadrado. Esta sería sumatoria de x al cuadrado, sumatoria de x, sumatoria de x al cuadrado, sumatoria de x al cubo. Esta es sumatoria de x al cubo, al cuadrado, sumatoria de x al cubo, sumatoria de x a la cuarta. ¿Sí? Voy poniendo los puntos que me van dando... Uy. ¿Qué pasó? Ok, sin querer pasar una foto. Estos son los puntos que me van dando las distintas sumatorias. Y acá pongo sumatoria sumatoria de y, sumatoria de y por x y sumatoria de y por x al cuadrado. Y directamente resolviendo este sistema obtengo estos 3 coeficientes, con lo que ya puedo armar mi recta de regresión, mi parábola de regresión, ¿sí? Mi regresión cuadrática. Fíjense, yo les había dado antes las fórmulas para determinar el error, el desvío estándar, que el desvío estándar es la dispersión que tienen respecto a nuestra recta de regresión, era de esta forma para orden 1, pero en realidad es porque este 2 es el orden del polinomio más 1, ¿sí? Entonces la única diferencia en la fórmula es que esta es la fórmula general para cualquier polinomio, nos va a quedar para cuadrática menos 3, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. Acá tenemos las gráficas. Fíjense, los puntos rojos son las mediciones, ¿sí? Son los valores medidos. La recta azul es el polinomio de orden 1 y la recta verde es el polinomio de orden 2.
claramente, como el método va a tratar de minimizar el error cuadrático y nuestro modelo, o sea, nuestros puntos están bien alineados, la recta cuadrática va a tender a ser la recta cuadrática, el polinomio cuadrático va a tender a ser también cercano a una recta, ¿sí? Porque si no, no se ajustaría bien a estos puntos. Es por eso que el coeficiente A2, fíjense cómo A2 y A0 nos dan muy chiquitos y A1, que es la pendiente, sería de la recta, nos da muy alto, ¿sí? Entonces se va a aproximar bastante a una recta. Por eso es que queda tan lineal el polinomio verde que vemos acá. El error cuadrático, ¿qué es? Es la suma de la distancia entre este punto y la recta, este punto y la recta, este punto y la recta. Todas estas distancias entre el punto y la recta las elevan al cuadrado, las suman y eso nos da el error cuadrático, ¿sí? Y el error respecto a la media, buscan la media, por ejemplo, acá está, supónganse que la media es esta, y hacen el error entre el punto rojo y la media, entre el punto rojo y la media, entre el punto rojo y la media, todos estos errores los suman al cuadrado, ¿sí? Y les da el que dijimos que era el ST, ¿sí? Eso se entiende, ¿no? Y este era el SR. O sea, con esos parámetros ustedes pueden calcular el R cuadrado. Ahora, nosotros no siempre tenemos nubes de puntos que se ajusten a polinomios, ¿sí? Eso sería el mejor de los casos, pero no siempre tenemos. Entonces, usamos regresión por linealización. ¿Qué quiere decir? Nosotros, igual que antes, tenemos mediciones de un sistema físico con errores de medición, ¿sí? O con incertidumbres, tal que los puntos no se ajustan perfectamente a nuestro modelo. Pero ese modelo no es polinomial, ¿sí? Por ejemplo, tenemos mediciones que sabemos que se ajustan a esta exponencial. Sabemos que se ajustan a i igual a alfa por x a la beta. Si nosotros calculamos logaritmos a ambos lados, podemos obtener esto, que considerando al logaritmo de i como nuestra i y al logaritmo de x como nuestra x, podemos tener una recta que es otra vez. Podemos tener una recta que es logaritmo de i lo reemplazamos por nuestro i, le pongo un puntito para diferenciarlo, igual a un a0, que en nuestro caso sería logaritmo de alfa, más a1, que en nuestro caso sería beta, por x puntos, ¿sí? Y obtenemos una recta. Entonces vamos a hacer una regresión con i punto, una regresión lineal con i punto y con x punto, en lugar de usar una regresión exponencial que es más compleja, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Definimos i punto va a ser logaritmo de i. Ya teniendo los i, yo puedo calcular los i punto. X punto va a ser logaritmo de x. Como tengo los x, puedo calcular x punto. Vamos a despejar después como en una regresión común a 0 y a 1, y con a0 vamos a sacar alfa, con a1 vamos a sacar beta, vamos a volver a este modelo y definir cuáles son los parámetros de nuestro modelo, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, supónganse por tirar alguna variable, supónganse que alfa era la longitud de onda de la luz y beta el ángulo de incidencia, x es el ángulo de incidencia y beta, no sé, el índice del medio, ustedes pueden sacar esos parámetros teniendo las mediciones, ¿sí? Que eso les puede servir para caracterizar materiales, por ejemplo. No es la ecuación igual, no me acuerdo cómo era la ecuación de eso, pero bueno. Entonces, me faltó una hoja. Sí, me faltó una hoja. Bueno, entonces, básicamente lo que hacemos es lo mismo. Hacemos una tabla. Nosotros tenemos x, y, ¿sí? Con nuestros valores iniciales. Me faltó donde tenía los cálculos, así que después lo podré subir. Ponemos logaritmo de i acá. Sale. Acá ponemos logaritmo de i, los calculamos, ponemos los logaritmos de x, los calculamos,
y nos quedamos con esta porción de la tabla y hacemos una regresión lineal directamente con eso, ¿sí? Sacamos a 0, sacamos a 1 y sabemos que A0, alfa va a ser 10 a la A0, ¿sí? Y A1 va a ser igual a beta y los ponemos acá. Y eso es lo que nos da gráficamente, teniendo esta nube de puntos que inventé para ese modelo, nos da esta regresión, ¿sí? Tengan en cuenta que alfa y beta no son los valores que dan error cuadrático mínimo para la exponencial, sino que A0 y A1 dan el error mínimo para la recta. En la transformación no sabemos qué pasa, sabemos que se ajusta, pero ya no podemos asegurar que es mínimo el error, ¿sí? Y todos los parámetros que calculemos, los errores estándar, el coeficiente de terminación, son para la recta, ¿sí? Eso no implica que se vayan a respetar para la linealización, pero bueno, la linealización es algo que anda muy bien y se usa mucho. Y por último, lo que vamos a ver es un pseudocódigo y la implementación en Scilab de la regresión polinomial, ¿sí? Acá vamos a aprovechar que usamos Scilab y vamos a hacer un pseudocódigo de muy alto nivel para que sea corto. Después lo vamos a implementar en Scilab y ya usando directamente funciones de alto nivel de Scilab. O sea, no vamos a, si hay que hacer una sumatoria, no la vamos a hacer a mano y eso porque no es el objetivo de este ejercicio. Si ustedes quieren, lo pueden hacer para practicar. Entonces, ¿cómo hacemos? Básicamente lo que vamos a hacer, sabiendo que disponemos un lenguaje que soporta operaciones entre matrices y vectores, es armar el sistema y pedirle a Scilab que lo resuelva. Entonces, como parámetro de entrada, tenemos x, y n. ¿Sí? X va a ser un vector que tenga todos los x de nuestra tabla de puntos, y va a ser un vector que tenga todos los y de nuestra tabla de puntos, y n va a ser el orden del polinomio que queremos. Después, vamos a completar, vamos a hacer un vector que tenga todas las sumatorias. Vieron que nosotros teníamos sumatoria de x a la 0, sumatoria de x a la 1, sumatoria de x a la 2, vamos a todas las necesarias, ¿sí? Para después poder ubicarlas en la matriz. No las voy a ir sumando dentro de la matriz directamente porque si ustedes se fijan, la sumatoria de x a la 1 se usa en más de un lugar. Entonces yo estaría repitiendo esa cuenta varias veces si yo esta cuenta la hago dentro de la matriz. Directamente las almaceno todas en un vector y las voy usando cuando las necesito. Entonces, para ir empezando en 1, terminando en 2n más 1, fíjense que en realidad empezaba en 0 y terminaba en 2n, pero Scilab no soporta índice 0 para los vectores, entonces le agrego 1. Hacemos la sumatoria de x elevado a la i menos 1, ¿sí? Y lo guardamos en la posición i del vector. Entonces nuestro vector sx va a tener en la primera componente la sumatoria de x a la 0, en la segunda la sumatoria de x a la 2, en la tercera la sumatoria, perdón, a la 1, en la tercera la sumatoria de x a la 2, y así sucesivamente hasta llegar a la última componente donde va a tener la sumatoria de x a la 2n. Y después hacemos un bucle para llenar la matriz. Entonces, vamos a hacer un bucle nada más de las filas. Voy a empezar en la fila 1 y terminar en la n más 1. Sí, de nuevo, era de la 0 a la n, pero como Scilab no soporta empezar del 0, partimos de la 1 y terminamos la n más 1. Y directamente voy a poner en la fila 1, yo sabía que tenía que hacer la sumatoria de x a la 0 hasta la sumatoria de x a la n, ¿sí? Entonces, voy a poner todas las componentes del vector que empiecen desde el 1 hasta el n más 1. En la fila 2 voy a hacer desde la 2 hasta el n más 2, y así sucesivamente hasta llegar a la fila n, ¿sí? Donde voy a tener el vector desde la componente n hasta la fila 2n, ¿sí? Entonces ya voy completando todas las filas de la matriz de una en una instrucción. Y b, directamente le pongo la sumatoria de x por i por x a la i menos 1, ¿sí? Como era el vector de término independiente. Y luego directamente resuelvo, acá era una b, me confundí. Esta instrucción es a, que son mis coeficientes, va a ser igual a la solución del sistema a barra invertida b, es decir, inversa de a por b me da, inversa de a mayúscula por b me da los coeficientes a, ¿sí? Y termino la función. Ahora se los voy a hacer en Scilab para que lo probemos. Denme un segundo.
¿Todos ven mi pantalla de sílaba ahí? Sí, profe. Bien. Entonces vamos a codificar esta función. Empezamos con la palabra function. Le vamos a poner regresión. Voy a poner minúscula mejor. Parámetros de entradas x, y n. Y parámetro de salida van a ser los coeficientes a, ¿sí? De la regresión. A va a ser un vector que va a tener en la primera componente la 0, la segunda la 1 y todo eso para definir nuestro polinomio de regresión, ¿sí? Entonces, comenzamos haciendo un bucle para completar todas las sumatorias de x necesarias. Para ir comenzando de 1 hasta 2n más 1, vamos a hacer en Sx en la componente y, Sx va a ser un vector auxiliar que tenga todas las sumatorias, igual a la sumatoria sum de x elevado a la i menos 1. Fíjense que directamente use sum. X es un vector elevado a la i menos 1. Si quieren le puedo poner un puntito para que se entienda que es componente a componente, pero en este caso no hace falta. Elevado a la i menos 1, lo que me va a decir es que está haciendo la multiplicación de todas las, o sea, elevando cada componente a la i menos 1. Eso me da otro vector en el cual todas sus componentes están elevadas a la i menos 1 y con sum la sumo. Entonces estoy haciendo la sumatoria de x elevado a la i menos 1, ¿sí? Que era lo que teníamos en los coeficientes de la matriz. Una vez que termino ese for, ya tengo todas las sumatorias de x que necesito, así que vamos a hacer el otro for. Para ir comenzando de 1 hasta n más 1, a la matriz A, la fila I, todas las columnas, les voy a asignar el vector Sx, comenzando de la columna I, o sea, de la componente I, hasta la componente I más n. Y D en la componente I va a ser igual a la sumatoria de x, de I, perdón, por, ahí sí vamos a poner un punto, elevado a la I menos 1. Si esto está bien, no vamos a guardarlo, vamos a probar. Nosotros teníamos que x era igual a x le asignamos los valores 1, 2, 3, 4, 5. Ahí le asignamos los valores, eran 0,9, 2,2, 2,8, 4,1 y 5,1, algo así era, 5,2. Y entonces ahora nosotros hacemos regresión de x, y de orden 1, undefined variable a, nunca definía, me faltó poner que a es igual a la solución del sistema de a y b, es decir, a barra invertida b. Y ahí me devuelve los valores que nos había dado en el ejemplo, ¿sí? Menos 0,11 y 1,05. Si yo acá le pongo orden 2, me devuelve los valores que me había dado en el segundo ejemplo donde la regresión era cuadrática. Si yo pongo orden 10, me devuelve los 10 parámetros de la regresión polinómica de orden 10. Todo con este código relativamente sencillo, ¿sí? Entonces ahí ya podemos hacer regresiones polinómicas de cualquier orden. Y eso es todo lo que vamos a ver de regresión. Con esto ya pueden terminar de resolver todo el práctico. La clase que viene ya empezamos con derivadas. Si alguien tiene alguna consulta, lo hacemos. Ahora nos vamos a nuestras... Bueno, aprovechen a hacerlas ahora y si no, nos vamos cada uno a su sala de consulta y seguimos por ahí.